Nosotros también vamos a necesitar configurar literales que están directamente en las vistas. Para eso vamos a agregar otra clasecita que llama el Translate Extension, y esa clasecita la vamos a alojar en Helpers. Esa clase tampoco cambia con todo el proyecto, es decir, voy a adicionar una nueva clase. Esta nueva clase la vamos a llamar el Translate Extension, y el Translate Extension tiene este código, y este código no cambia de proyecto a proyecto, excepto por una línea que ya les voy a decir cuál es la que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a reutilizar esta clase. Entonces, en la Translate Extension, voy a pegar acá. La Translate Extension es la que nos va a permitir traducir directamente los literales que hay en las vistas. ¿Qué debemos de tener en cuenta en esta clase? Aquí, poner el nombre del namespace de nuestro archivo de recursos principal. Y el nombre del namespace de nuestro archivo de recursos es taxi.prison.resources.resource, que es el nombre que tenemos en el code behind que se hace en esta clase. Como yo le dije que era pública, vea que esta clase pública nos genera aquí un code behind. Este código es generado por el Visual y tiene que ir la ruta de esta clase, que en este caso viene siendo el taxi.prisonresources, y el nombre de nuestro archivo, que se llama resource. Él crea aquí la clase resource. Estamos referenciando esta clase desde este archivo. Vamos a completar los literales, porque aquí tenemos placa, placa de error, chequeo de placa, calificación, número de viajes, conductor, fecha de inicio, puntuación, comentarios y loading, para colocar también la traducción a lo que le colocamos al Activity Indicator. Voy a colocar aquí los literales del inglés. Entonces voy a poner estos literales, voy a adicionarle estos literales a mi archivo de recursos en inglés. Entonces le digo que me abra esto con un editor de texto, un editor de código digo, y al editor de código estos se meten todos en un archivo XML. Vamos a agregar estos literalitos, y al agregar estos literalitos, como solamente los agregué en inglés, pues voy a hacerle la traducción a los demás y a los otros dos idiomas. Entonces esto es lo que nos está faltando. Si yo le digo translate, pues vamos a traducir estos literales. Le pegamos una revisadita porque no siempre traduce lo que nosotros queremos. Me hago entender. Por ejemplo, placa, placa. Pero aquí es que termina, por ejemplo, dice entra en la placa. Eso no es lo que yo quiero decir. Por aquí es entra la placa. Entra. ¿Qué? O bueno, ingresar, bueno, como sea, aquí es comprobar placa, quitémosle esto que dice cualificación, aquí le vamos a cambiar por calificación, no cualificación, sino calificación. Este número de TRIS nos lo trajo como número de mareas, este es número de viajes. Aquí le estamos pidiendo, este driver nos lo puso como controlador, cambiémoslo a conductor. Esta fecha dice fecha de comienzo, pongámosle más bien fecha de inicio. Este que es score, le voy a poner un asterisco porque no me cabe. Notas le puso y loading, pongámoslo cargando. Por eso vean todos los arreglos que hicimos en español. Por eso luego hay que contratar a una persona que sepa francés para que verifique que lo que estemos diciendo sí tenga el contexto que yo quiero decir. Eso es simplemente una ayudita. Porque no, ahorita lo vemos en la pantalla, porque es que si le coloco la palabra score, como ese es el título de la columna, ocupa mucho espacio. Es por eso. Cuando lo tengamos ya en pantalla te muestro el asterisco. Sí, ella lo pidió. Entonces sigamos por acá. Bueno, vamos por acá. Luego, como agregamos unos nuevos literales, entonces vamos, cada que agregamos un literal, esos literales también los debemos de poner en la carpeta, languages. Entonces venimos aquí a en la clase languages. Aquí en la clase languages vamos a agregar los literales que le pusimos entonces tiene siempre que, el literal que agregan allá, tiene que ser literal que coloquen acá. Y ya tenemos listo para la traducción. Ahora, si vamos a traducir, vamos a agregarle al XML una referencia a esa clase. Yo diría que todos los XML tienen esto que es la internacionalización. Entonces, aquí en estas vistas, empezamos con la primera, que es la Taxi History Page, y en la Taxi History Page le agregamos una referencia a esa clase que es la que traduce. Entonces acá
vamos a decirle, este I18N, recuerden que este nombre yo lo puedo reemplazar por cualquier cosa, ese es un literal mío, pero ese I18N, normalmente todo lo que es traducido se le pone I18N, el I es porque internacionalización, ese 18 es la representación de toda esa palabra completa, es como la abreviación de la palabra internacionalización. Y ya lo que hacemos es que empezamos a traducir literal por literal de lo que tenemos acá. Por ejemplo, ya no vamos a decir que nos escriba directamente la palabra plague, sino que vamos a decir que nos tome, que no nos ponga aquí la palabra del texto plague, sino que los coloque el texto de lo que haya en plague. Entonces nos va a colocar I18N trasluzca lo que hay en plague. Este que es el placeholder, vamos a decirle aquí que el placeholder, vamos a decirle este que es placa placeholder, vamos a cambiarlo, que ya no aparezca enter plaque, sino que nos diga placa placeholder. Lo propio hacemos con este botón, el botón que dice check plaque, pues ya le vamos a cambiar el literal para que no nos diga check plaque, sino que nos diga el literal que le pusimos en ese botón de check play. Yo cierro aquí esta etiqueta que quedó abierta y vamos así con cada una. Aquí en la calificación nos hicimos un y me tocó hacer un cambiecito porque inicialmente la palabra calificación la habíamos colocado en la palabra calificación la habíamos colocado en el string.format y como en el string.format no se puede traducir, entonces lo que hice fue que lo separé en dos labels, es decir, voy a poner esto en amarillo que todo esto cambió, esto aquí realmente va a ser esto en amarillo. Es decir, aquí dice, mira que aquí el texto calificación hace parte del string format de ese número. Entonces vamos a reemplazar este label, vamos a reemplazarlo por aquí no copié. Vamos a reemplazar ese label, lo vamos a reemplazar por un start la llave horizontal y tiene un texto que diga un texto traducido calificación y luego ya el valor como tal de la calificación. Lo propio vamos a hacer con el número de viajes. Vamos a traducir el literal de número de viajes. Entonces aquí donde dice número de viajes, reemplacémoslo por siempre utilizo la tecla que no es aquí, número de viajes. Lo propio vamos a hacer con la palabra driver. La palabra driver también la vamos a cambiar, que ya no aparezca directamente driver, sino el texto asociado a driver. Y aquí vienen los títulos. Que el primer título es ese título score, es para que no aparezca la palabra score, sino que el titulito va a ser un asterisco. Si le pongo el score, ocupa mucho espacio y ya me daña todo el diseño de la pantalla. Entonces, seguimos acá. Bueno, aquí están. Vamos a cambiar este que dice start date. Lo cambiamos por la traducción que le pusimos al start date. Este que dice score, se lo cambiamos por la traducción que le pusimos score. Y lo propio hacemos con este otro que dice remarks. Se lo cambiamos por la traducción que le pusimos a remarks. Ya lo último, ya lo último tenemos aquí un busy indicator y el busy indicator tiene la palabra loading. Y esa palabra loading también la vamos a cambiar por el literal que le colocamos a loading, para que no nos aparezca loading, sino que en el caso de español pues nos va a aparecer cargando, o el literal que le hayamos puesto. Y listo, señores, creo que con esto ya dejamos listo. Vamos a revisar lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a darle play al proyecto y ya se van a dar cuenta que esa página de la historia del taxi ya se nos debe desplegar en español. En español se nos despliega, obviamente, si el teléfono lo tengo configurado en español. Apenas lo traduzcamos todo, hacemos una pruebita en francés, le cambiamos el idioma a francés para verificar que lo que estamos haciendo sí es correcto. Esperémoslo aquí un momento que corra el proyecto. Entonces, esta todavía no la hemos traducido, pero el menú ya lo vamos a traducir, pero aquí donde le decimos ver historia de un taxi, ¡tarán! Ahí tenemos ya entrar una placa, comprobar placa, calificación, fecha de inicio. Este asterisco era para cuando coloquemos aquí cualquier placa, por ejemplo FXP813, le digo aquí comprobar placa,
bueno, este no, este tiene historia, pero en el otro ya nos dice cargando, y ahí ya vamos traduciendo nuestros literales. Aquí tenemos un problema con el servicio, luego hay que corregirlo, pero mira por ejemplo que aquí la palabra placa ya nos apareció, se nos cortó. ¿Por qué se nos cortó? Porque este placeholder está muy grande y se nos está ocupando todo el espacio. Entonces vamos a cambiar este placeholder de la placa. Hay que ir cambiando cositas. Cuando uno cambia los literales, muchas veces implica cambiar también para que las cosas se acomoden a los diferentes idiomas, porque acá este literal que dice entra la placa, vamos a poner mejor aquí una placa de ejemplo. Voy a ponerle ABC 123, lo propio le pongo aquí ABC 123, y aquí también le voy a poner ABC 123. Si corremos de nuevo, bueno, pero ahorita en la siguiente ejecución lo probamos para ganar tiempo. Bueno, voy a completar los literales de las otras páginas que tenemos que traducir, las del menú y las del homepage. Entonces, voy a copiar aquí los literales en inglés para no demorarme mucho. Entonces, peguemos estos nuevos literales hasta acá, nomás, no son muchos, que son los literales de la página home y los literales de lo que tenemos en la master detail. Si es que esto dejara, hermano, es que está terrible. No, no es así. No deja trabajar, tocar parar hoy ligero. Entonces, al menos terminemos este tema del multidioma. Ya vamos a acabar. Entonces, hasta aquí. Es que me toca esperar, como tengo una latencia ahí toda maluca. Listo, hasta aquí creo que me da. Listo. Voy a copiar estos literales, se los vamos a adicionar al archivo en inglés. Entonces, en literales, aquí en el proyecto Prison, en la carpeta helpers, en los recursos, tenemos los recursos en inglés. Digámosle abrir con, abrámoslo con un Source Code Test Editor y agreguemos estos literalitos. Entonces vamos a agregar los literales de iniciar viaje, nuevo viaje, ver historia de un taxi, administrar mi grupo de usuarios, modificar usuario, reportar un accidente y login. Entonces, como los agregué nomás en inglés, vengo aquí a mi archivo, a mi utilidad de recursos, y le digo que me traduzca los literales que hacen falta. Y le pegamos una revisadita que no haga cosas raras. Por ejemplo, iniciar viaje, nuevo viaje, ver historial de taxis, administrar mi grupo de usuarios, quitémosle este signo de interrogación, de admiración, aquí también, modificar usuario, aquí es informar incidencia, tenemos aquí iniciar sesión, listo, ahí vamos, dejémoslo ahí, y por los de francés, después que un francés nos los revise. Aquí ya tenemos nuestros recursos, pero recuerden, cada literal que agreguemos aquí en el archivo de recursos, también lo debemos de agregar. Agregamos las propiedades en la carpeta languages. Listo. Entonces, en la carpeta de lenguajes vamos a agregar los nuevos literales. En cualquier lado se puede agregar. Ahí vamos. Luego de eso, ahora sí, vamos a modificar las páginas que nos falta modificar. En el homepage tenemos un botón que dice Start Trip. Entonces, como tenemos un botón que dice Start Trip y yo quiero modificarlo por la referencia en los lenguajes, pues le agregamos primero a cada página que requiera traducción, le vamos a agregar el I18N. Entonces aquí en la homepage vamos a adicionar una referencia al I18N que dice que es la traducción, y vamos a cambiar este literalito que dice Start Trip, lo vamos a cambiar por la traducción que le pusimos a Start Trip. Cerremos esta etiqueta. Y lo propio hacemos aquí en la Taxi Master Detail. Ahí lo que hicimos fue que cambiamos el menú. Entonces en el menú vamos a cambiar el menú para que no nos referencie
los literales quemados, sino que nos referencie los literales que pusimos, en nuestro archivo de idiomas. Que esto es lo que no me ha dejado trabajar hoy. Mira que brinca mal, no me deja ubicar en el documento y es puro problema de la conexión. Tengamos paciencia aquí, que ya lo quiero agarrar aquí desde menú y reemplazar todos estos menús. Los vamos a reemplazar con sus nuevos literales. Listo, ahí está. Estos menús los vamos a reemplazar en lo que tenemos aquí en las View Models, en la Taxi Master Detail Page View Model. Listo. Reemplazamos cada uno de estos literales. Aquí ya es Language, New Trip, ver historia de un taxi, así sucesivamente. Aquí importemos los helpers y yo creo que con esto ya nos quedan listas las traducciones de la primera parte. Corramos ¿sí quedó bien? Sí, ya está bien. Vamos a correr el proyecto nuevamente y ahorita ya cuando nos funcione esto lo vamos a probar en francés, a ver cómo nos quedó. Mientras corre el proyecto, vamos a poner aquí ahí va la aplicación. Entonces mira que aquí ya aparece este botón, aparece iniciar viaje. El nombre de la aplicación si no lo traducimos, este sí es Facebook, no es Carelibro. Listo, entonces mira que ya no aparece nuevo viaje, ver historial de taxis, administrar mi grupo de usuarios, modificar usuario, informar incidencia. Y ya esta, que es la única pantalla que hemos adelantado, ya nos aparece aquí placa ABC123 y ya tenemos listo, es la TPQ, la que tiene información, TPQ123. Si le decimos comprobar placa, nos aparece aquí cargando, número de viajes, calificación, y ya tenemos la aplicación desplegada en español. Ahora, este asterisco era que si le colocaba aquí la palabra calificación, dañaba porque no cabía. Entonces simplemente le pusimos eso ahora. Para probar que el teléfono también, que no solamente nos funciona en español, sino que también nos funciona en el otro idioma que le pusimos, pues voy a entrar aquí a la configuración del sistema, por aquí donde dice idioma e ingreso, idioma y región. Aquí tengo el español y el francés. Vamos a colocar el francés como idioma principal. Esto se arrastra para acá para arribita. Si es que me deja, pues madre, le dijo que agregar idioma. Aquí en este francés, ahí ya lo ponemos ahí ya nos quedó el idioma. Mira que automáticamente cambia todo, cambia hasta la misma configuración del teléfono. Y si venimos aquí a buscar, ¿qué me hizo? Si venimos a buscar aquí nuestra aplicación, aquí está, digo taxi, vamos a ver cómo nos aparece ya. Ya debe aparecer la aplicación desplegada en francés. Entonces aquí dice comencé le traité. Ahí vamos. Y si entramos aquí al menú, vea que el menú ya aparece. Bueno, hay que arreglar unos caracteres ahí. Ahí está ya la aplicación en francés. Listo, señores. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Si no, dale dedito abajo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.